Era imposible ignorarlo. Las noticias no paraban de hablar del domo de calor, un fenómeno supuestamente aterrador que estaba cocinando al país bajo temperaturas extremas. Pero, ¿qué era realmente y por qué nadie parecía explicar con claridad de qué se trataba? Te aseguro que lo que descubrí te dejará tan impactado como a mí, porque a veces las respuestas más simples son las más desconcertantes. Exploremos juntos. Todo comenzó una tarde sofocante. El sol parecía pegarse en mi piel y el termómetro de la calle marcaba números que asustaban. Domo de calor en Argentina, decía un noticiero. No pude evitar preguntarme qué es exactamente un domo de calor. ¿Era algo nuevo? ¿Algo que nunca antes había enfrentado? Decidí buscar respuestas. Abrí mi computadora, entré a foros meteorológicos, leí artículos, pero cuando más investigaba, más confuso se ponía. Todos repetían la misma frase, pero nadie explicaba cómo funcionaba. Un domo de calor, según entendí, es un fenómeno donde un sistema de alta presión actúa como una cúpula que atrapa el calor, pero algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que en medio de cambios constantes en los estados del tiempo de Argentina habláramos de un fenómeno tan estático? Empecé a notar algo extraño. Algunos meteorólogos hablaban de olas de calor, no de domos de calor. Era como si hubiera una confusión masiva, o peor aún, como si el término estuviera siendo usado para causar miedo. Cuando más investigaba, más claro me quedaba que estábamos usando el término domo de calor de manera errónea. Hablé con un meteorólogo que me dejó helado con una simple frase. Un domo de calor necesita un bloqueo atmosférico estacionario. En Argentina, lo que tenemos son olas de calor dinámicas. Era como si todo lo que había leído estuviera basado en un malentendido. Las olas de calor extremas que sufríamos eran reales. Entonces, llegó el momento de enfrentar la verdad. En Argentina, no estamos bajo un domo de calor. Las temperaturas extremas que vivimos son causadas por el ingreso de masas de aire caliente desde el norte y por la falta de lluvias. ¿Y saben qué fue lo peor? Que este mal uso del término domo de calor no solo desinformaba, sino que también minimizaba el verdadero problema: el cambio climático y sus efectos cada vez más extremos en nuestra región. Entender esto fue como quitarme la venda de los ojos. La verdad no siempre es lo que nos dicen, y a veces, para llegar a ella, necesitamos investigar, cuestionar y no quedarnos con la primera respuesta. Ahora lo sabes, el calor que vivimos es extremo, sí, pero llamarlo domo de calor es incorrecto. No dejes que el pánico nuble tu juicio. Entender estos fenómenos nos ayuda a tomar mejores decisiones y a enfrentar un futuro que, nos guste o no, será más caluroso si no actuamos. Y si este video te hizo pensar, suscríbete y comparte esta verdad, porque en un mundo lleno de titulares ruidosos necesitamos más personas que se atrevan a buscar las respuestas correctas. Y te invito a que sigas investigando. Quizás hay algo que pasé por alto. Hasta la próxima.